Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Lía Marchimil Guáqueta, estudiante de séptimo semestre de Teología Virtual en la Unibautista. Hoy vamos a reflexionar sobre la importancia de la fidelidad en la elección, alianza con Dios y la obediencia a su ley, en referencia a Israel como pueblo escogido por Dios. Desde la primera vez que leemos la palabra de Dios, vemos cómo se habla de un pueblo escogido. Se hace referencia a Israel como el pueblo escogido de Dios. No se llega a reflexionar el porqué de estas afirmaciones y la trascendencia que todo esto encierra dentro de la elección en el plan de Dios para la humanidad. Y necesitamos entender cómo Dios, a través de su escogencia, alianza con este pueblo y establecimiento de mandatos, desea que la humanidad entera sea partícipe de su plan, de sus propósitos, pero sobre todo de la salvación que trae para cada uno. Todo comienza cuando Dios llama al patriarca Abraham, quien es llevado por una promesa: yo haré de ti una nación grande, un gran pueblo, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, serás una bendición. Yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. En ti serán bendecidas todas las familias de la tierra, como lo dice en Génesis 2 y 3. Con la descendencia de Abraham, Dios hace un pacto en el monte Sinaí, donde Él sella esa alianza, dándoles el pacto que ellos deben obedecer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En este tiempo a observar en medio de esa infidelidad del pueblo de Dios, porque ellos olvidan esa alianza que habían hecho con el Señor. Y cuando llegan a la tierra prometida, pues vamos a ver cómo en esos jueces ellos se olvidan de Dios, pero también como el pueblo escogido viola las condiciones del pacto y hace lo que no le agrada al Señor, buscando un rey, queriendo ellos mismos tener un rey, y las demás situaciones que se presentan allí en 1 Samuel 8, y como el rey Salomón también transgrede lo establecido para casarse con mujeres que no pertenecían al pueblo de Dios, sino mujeres paganas. Eso lo vamos a ver en 1 Reyes 11. En medio de todo ese proceso, alianza, infidelidad y pacto, Dios se revela como un Dios fiel a su pacto, un Dios que trata con un pueblo terco, de donde viene el Mesías para la salvación de la humanidad. Entonces, lo primero, vamos a leer entonces Jueces 2, 10 al 13. Entonces dice allí en Jueces 2, 10 al 13, dice: también murió toda aquella generación, y surgió otra que no conocía al Señor, ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Esos israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y adoraron a los ídolos de Baal, abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, que los había sacado a Egipto. Siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron, provocando así la ira del Señor. Abandonaron al Señor y adoraron a Baal y a las imágenes de Astarte. Los israelitas han tomado posesión de la tierra prometida, pero esta generación ahora que se ha levantado es una generación que, como dice el texto, no conoce a Dios. Y es importante aclarar que Dios había mandado enseñar el pacto de la ley a los hijos para que ellos no olvidaran y se fueran tras dioses de las naciones vecinas. Esta generación que entra en la tierra prometida hace lo que no le agrada al Señor y adoran entonces a los ídolos de Baal, lo que es considerado como una infidelidad al pacto que Dios había hecho con este pueblo, invalidando la alianza de Dios con el pueblo de Israel. Esa generación no sabía todo lo que Dios había hecho para darle libertad a sus antepasados cuando eran esclavos en Egipto, y ahora desobedeciendo la ley establecida por Dios. La nueva generación que se levantó no tenía una relación con Dios. Muy seguramente pasa entre muchas personas hoy día, ¿verdad? Es el Dios de sus padres, pero no es su Dios, no es su Señor. Para esta generación no había un compromiso que cumplir, unos mandatos que obedecer. Habían dejado la alianza atrás. Esta transgresión de la alianza se veía reflejada en la adoración a los dioses paganos, a los dioses falsos, a Baal, que era el dios de los cananeos. El incumplimiento consistía en no llevar a cabo las ordenanzas ético-religiosas que Dios había establecido.
Fíjense que dice el pasaje que ellos provocaron la ira del Señor. Los israelitas, el pueblo escogido de Dios, al desobedecer e irse tras otros dioses, provocan la ira del Señor, y la consecuencia es que ya no está la protección de Dios sobre ellos, sino que quedan a expensas de los pueblos que están allí, vecinos, que los roban, que los atacan. Están en total desprotección y el cumplimiento de todo aquello que pasaría si Israel violaba el pacto con el Señor. Esto es lo que sucede a esta generación que se levanta en el libro de los jueces. Pero también tenemos el quebrantamiento de la ley. Entonces dice en 1 Samuel 8, 4 al 7, dice: por eso se reunieron todos los jefes de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel. Le dijeron: tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne como lo tienen las otras naciones. Cuando dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó. Entonces se puso a orar al Señor. Pero el Señor dijo: hazle caso al pueblo en todo lo que te diga. En realidad no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Bueno, en este caso, en el caso de Samuel, Samuel es el último y el mejor juez que tuvo Israel. Samuel había puesto a sus hijos, estando ya el viejo, había puesto a sus hijos a gobernar, ahí como lo dice en el versículo 1. Pero ninguno de los dos siguió el ejemplo de su padre, de su papá, de Samuel, del profeta Samuel, sino que se dejaron quedar por avaricia y tantas cosas que en ese momento ellos se dejaron llevar. Entonces los jefes de Israel, y en otras versiones dice los ancianos de Israel, le piden un rey. Cuando acuden a Samuel le piden un rey. ¿Cómo? Pero no un rey como Dios lo había establecido, no un rey como tenían las otras naciones. Ese es lo que sucede. Esa es la gran diferencia. Ellos querían parecerse a las naciones paganas que les rodeaban. Quizás Samuel resiente el rechazo a sus hijos, ¿verdad? Es posible que por eso se haya enojado, que lo tomó personal. Pero de igual forma ora al Señor, va a la presencia de Dios y el Señor le hace ver que realmente el rechazo no es hacia Él, sino a Dios. Que realmente es del pueblo lo que desea ser independiente de Él. No rechazan su función como juez, rechazan el gobierno de Dios. Al rechazar a Dios y desear ser como los demás, como las demás naciones, también rechazaban el pacto, la alianza, la ley del Señor, el fundamento moral y espiritual establecido por Dios, que estaba por encima de las consideraciones políticas de un rey. Las implicaciones que esto traería a la nación, Estado de Israel, serían catastróficas al ver cómo Israel dejó a un lado a su Dios y Señor por adorar y mezclarse con las naciones paganas que los rodeaban. El mandato de no hacer lo mismo que ellos hacían se olvidó y nuevamente se acarrea la ira para el día de la ira. Pero también tenemos el siguiente ejemplo, y ese ejemplo está en el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículos 1 al 6, y dice allí: ahora bien, además de casarse con la hija del faraón, el rey Salomón amó muchas mujeres moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas. Todas ellas mujeres extranjeras que procedían de naciones de las cuales el Señor había dicho a los israelitas: no se unan a ellas ni ellas a ustedes, porque de seguro le desviarán el corazón para que sigan a otros dioses. Con tales mujeres se unió Salomón y decidió amarlas. Tuvo 700 esposas que eran princesas y 300 concubinas. Todas estas mujeres hicieron que se desviara su corazón. En efecto, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón, de modo que él siguió a otros dioses y no siempre fue fiel al Señor su Dios, como lo había sido su padre David. Por el contrario, Salomón siguió a Astarte, diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. Así que Salomón actuó mal ante el Señor y no permaneció fiel a él como su padre David. El rey Salomón, el hijo del rey David,
había sido escogido como rey, pero este hombre había escogido mujeres paganas, la princesa egipcia, también la amonita, la moabita, las edomitas. Todas estas mujeres cautivaron el corazón de Salomón y lo llevaron a entregarse a la adoración de sus dioses, dejando al Dios de su padre. Y como lo dice allí, no fue fiel e hizo lo malo ante los ojos del Señor. Las mujeres a las que amó no fue solo una, sino muchas. Y estas son las implicaciones que traía el tener un rey que por encima de los fundamentos, de los valores morales y espirituales, tenía conveniencias y deseos políticos y económicos, tras los cuales Salomón se había ido. No solo era su pecado de casarse con mujeres paganas, sino las alianzas que había hecho con las naciones vecinas, las que sellaba con sus matrimonios con las princesas paganas. Salomón había sido escogido para ser rey y había sido escogido por Dios, quien le había dado sabiduría. Pero esa sabiduría no permaneció debido a que Salomón dejó cautivar su corazón por las creencias de sus muchas mujeres e hizo templos para esos dioses en Israel, lo cual influyó en la nación y llevó a dejar por completo la alianza hecha por el Señor. La violación del pacto trajo consecuencias a Salomón bajo el reinado de su hijo, pues se separan las tribus de Israel, quedándose, se separan, quedando Robán, su hijo, con una sola tribu, la tribu de Judá. Y se sigue acarreando ira para el día de la ira, pues finalmente las consecuencias del incumplimiento del pacto se cumplen sobre Israel. Triste, ¿verdad? Pero ¿qué podemos nosotros concluir en cada uno de estos pasajes? Vemos cómo el pueblo escogido de Dios, al olvidar lo que el Señor había establecido, tomaban caminos que los llevaban a vivir bajo su propio criterio, y esto los conducía a las consecuencias de sus actos, dejándolos a la deriva en medio de las naciones paganas y perversas, como en el caso de esta generación que se levantó después de la conquista de Canaán, pero también en aquellos que eligieron un rey y quisieron ser iguales, no diferente a las naciones vecinas, dejando de lado el fundamento de la alianza, el pacto, y posteriormente con Salomón como un rey que, a pesar de haber sido escogido por Dios, tomó mujeres para sí que desviaron su corazón y llevaron al pueblo de Israel a pecar y a desobedecer el pacto con el Señor. Cada que Israel escogía seguir su propio camino, cada vez que ellos escogían, este pueblo se alejaba de Dios, hasta el día en que fueron llevados cautivos a causa de su pecado. Ellos empiezan con una cautividad espiritual, volviendo al pecado, pero terminando con una cautividad lejos de su hogar, porque eran las consecuencias, lo que Dios había anunciado si desobedecían. Necesitamos entender que Dios nos ha llamado, nos ha elegido como su pueblo a través de Cristo. Nuestra fidelidad y obediencia al pacto, a la palabra de Dios, a lo establecido por el Señor, nos permitirá cumplir su propósito como hijos. Oremos. Señor, gracias por tu fidelidad, porque nos escogiste en medio de nuestra humanidad pecaminosa. Eliges transformar nuestra vida, Señor, y perseverar en nosotros. Ahora te pedimos que nos ayudes a ser fieles a tu palabra, a tu dirección, y seguirte, servirte, para honrarte y adorarte en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga.